Buenas. En los dos anteriores minicapítulos vimos cómo configurar tus días y horarios de atención y cómo establecer tus políticas de reserva y los términos y condiciones de tu servicio. Y este iba a ser el último de los minicapítulos que influyen sobre la disponibilidad de tu agenda. Pero decidimos separar los tres tipos de bloqueos de agenda o novedades, nosotros también le decimos novedades, para que cada tipo de bloqueo o novedad tenga su propio minicapítulo. Así que en este vamos a ver un pantallazo general para que sepas para qué sirve cada uno, y en los siguientes minicapítulos, ahí sí, profundizaremos en cada tipo de bloqueo o novedad, creando incluso algunos ejemplos para cada caso. Yo acá separé la pantalla en dos porque en la pantalla de la izquierda vamos a ir haciendo las distintas configuraciones, o en este caso los distintos bloqueos sobre la agenda. Y en la pantalla de la derecha voy a acceder a autorreservarme un turno para ver cómo van impactando los bloqueos que hago en la pantalla de la izquierda en la disponibilidad de mi agenda cuando mi paciente o cliente esté queriendo reservarme un turno. Y yendo al punto, los tres tipos de bloqueos que vos podés hacer sobre tu agenda los hacés todos desde la pestaña de personal y más específicamente desde este diario de novedades. Nosotros le decimos bloqueos o novedades que están al lado de cada profesional. Es decir, si yo acá tuviera varios profesionales dentro de mi equipo odontológico, digamos, al lado de cada profesional habría un diario de novedades justamente para poder hacer los tres distintos tipos de bloqueos de agenda que se pueden hacer desde la aplicación. Hay dos tipos de bloqueos de agenda que se hacen únicamente a nivel profesional, es decir, cada vez que quieras hacer ese bloqueo tenés que ingresar al diario de novedades de cada profesional en esos dos tipos de bloqueo. Y hay un tipo de bloqueo que es el que bloquea literalmente tu agenda, que es lo que hace que no haya disponibilidad de turnos, que lo podés hacer a nivel sucursal para no tener que andar ingresando en cada profesional. Yo acá voy a ir a la pestaña de ajustes, voy a hacer aparecer la pestaña de sucursal que la habíamos ocultado para tener una visión más simplificada de la aplicación. Le doy clic a guardar cambios, pestañas modificadas con éxito, y acá ya me aparece a la izquierda la pestaña de sucursales. Entonces, repito, si yo acá en la pestaña de personal tuviera un equipo de profesionales odontólogos y, por ejemplo, para el mes de enero quisiera bloquear la agenda de todos porque durante todo enero o durante la primera quincena de enero nos vamos a tomar vacaciones, yo podría ir a la pestaña de sucursales y fíjate que acá a la derecha también aparece un diario de novedades, y desde este icono de novedades yo podría hacer un bloqueo que impacte en forma general sobre todos los profesionales de mi equipo odontológico si es que lo tuviera. Repito, para no tener que ir ingresando a cada profesional. Pero bueno, te voy a mostrar cuáles son los tres tipos de bloqueos que podés hacer sobre tu agenda. Voy al icono de novedades que está a la derecha del profesional, en este caso al lado del Dr. Gesualdo. Hago clic, le doy clic a nueva novedad, elegir tipo de novedad. Acá ya me aparece el primer bloqueo, que es aquel que habilita días de servicio. Después está el segundo bloqueo, que es el que bloquea literalmente tu agenda para que no haya disponibilidad de turnos. Y si voy hasta abajo de todo, encuentro las novedades o bloqueos especiales. Y te explico rápidamente cada uno. Subo y este primero, que habilita días de servicios, lo que hace es bloquear todos los servicios regulares que vos venís ofreciendo para pasar a ofrecer o un servicio de fecha variable o un servicio por cupos. Un ejemplo muy común es el caso de los esteticistas que, por ejemplo, en un determinado día del mes saben que van a contar con una máquina para hacer depilación. Entonces lo que hacen es crear un servicio de fecha variable que se llame, por ejemplo, depilación. Eligen esa fecha específica o esa fecha variable en la cual van a contar con la máquina y bloquean la agenda con este servicio de fecha variable. Entonces, ese día solo va a haber disponibilidad de turnos de ese servicio de fecha variable que eligieron y van a bloquear todos los demás. Aclaraciones: vos podés habilitar estos servicios en días, en un día o en determinados rangos horarios, pero lo que no podés es ofrecer estos dos tipos de servicios en un mismo día, en un mismo rango horario. A lo sumo lo que podrás hacer, que en realidad no ocurre casi nunca, es que en un determinado día por la mañana ofrezcas servicios de fecha variable y que por la tarde ofrezcas un servicio por cupos, pero no pueden coincidir en el mismo día, en el mismo rango horario. La aplicación solo te va a permitir que elijas uno de los dos. Este tipo de bloqueo, repito, puede hacerse solo a nivel profesional. No se puede hacer a nivel sucursal abarcando a varios profesionales. Un ejemplo de servicio por cupos, en mi caso, que en este ejemplo soy odontólogo, podría ser que en un determinado día, en un determinado rango horario, decido dar una clase, decido ofrecer una clase online o presencial para otros odontólogos menos experimentados, una clase teórica sobre
implantes, por ejemplo. Entonces lo que primero voy a tener que hacer es crear la clase con determinada duración y después venir al diario de novedades, donde voy a tener que definir la fecha y el rango horario en el cual quiero ofrecer la clase, y cuando cree la novedad, esa novedad va a bloquear los servicios regulares que yo vengo ofreciendo, y en ese día determinado y en ese rango horario determinado solo va a aparecer disponible para ser reservado este servicio por cupos, que sería la clase de implantes. Vamos al segundo tipo de novedad, que es el que bloquea literalmente tu agenda, y acá lo primero que tengo que decirte es que este tipo de bloqueo o este tipo de novedad impera por sobre todos los demás bloqueos. Es decir, si en algún momento coincidieran en un día o en un horario una novedad que habilita días de servicios o una novedad especial, que son las que están más abajo, y una novedad de bloqueo de agenda, siempre va a prevalecer el bloqueo de agenda, que es aquel bloqueo que lo que hace es que no haya disponibilidad de turnos. Por eso digo que bloquea literalmente tu agenda. Este es el tipo de bloqueo, como vimos antes, que sí puede hacerse a nivel sucursal, es decir, abarcando a todos los profesionales de tu equipo si es que los tuvieras. Podés bloquear un día, un rango de días o un rango horario en determinado día. Como ves acá, hay distintos tipos de conceptos para bloquear la agenda, pero todos tienen el mismo impacto, que como te dije es el de que no haya disponibilidad de turnos. Otra cosa importante es que todos estos conceptos son internos, no los ven tus pacientes o clientes. Es para que vos tengas un conocimiento interno de por qué bloqueaste tu agenda. Y como verás, hay algunos que admiten recurrencia, como por ejemplo el de trámites, y ahora vamos a ver qué es que admita recurrencia, este tipo de novedad. Y hay otros, como por ejemplo enfermedad, que no admite recurrencia. Si yo bajo un poco, fíjate que aparecen otros conceptos: cursada, almuerzo, trabajo, otros, feriado, vacaciones, día de estudio. Y bajo un poquito más, falta injustificada, maternidad, duelo. Pero como te dije, todos tienen el mismo efecto de bloquear literalmente tu agenda y que no haya disponibilidad de turnos. Bajo un poquito más y te explico las novedades o bloqueos especiales. Uno es el cambio de días y horarios, que esta es la famosa agenda flexible. Y a esta funcionalidad le decimos agenda flexible porque lo que hace este tipo de novedad o bloqueo es que, por ejemplo, yo ya tengo una configuración predeterminada de mis días y horarios de atención. En este ejemplo, atiendo por la mañana y atiendo por la tarde. Es decir, tengo dos rangos horarios, por la mañana y por la tarde. Pero imagínate que yo, el jueves de la semana que viene, quiero atender de corrido. Bueno, yo voy a cargar desde acá una novedad de cambio de días y horarios, la agenda flexible, y voy a establecer que el jueves que viene voy a atender de corrido. Bueno, cuando mis pacientes ingresen a reservar turno para el jueves que viene, les van a aparecer todos los horarios de corrido, pero una vez que pase esa semana, la disponibilidad de mi agenda va a volver automáticamente a la configuración original que yo había predeterminado de atender en dos rangos horarios, por la mañana y por la tarde. Ahora igualmente vamos a crear ejemplos. Y el segundo tipo de novedad o bloqueo especial es este de rotación o suplencia, que admite recurrencia. Este tipo de bloqueo o novedad es el que me permite, por ejemplo, prestar servicios en otro consultorio que esté ubicado en otra dirección. Por ejemplo, yo soy de La Plata y todos los viernes conseguí para atender en un consultorio en Capital, en Cava, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque ahí puedo cobrar más altos mis honorarios profesionales, que es algo que suele ocurrir. Bueno, entonces voy a crear una rotación que admite recurrencia para que mis pacientes, cuando quieran reservar turno para los días viernes, solo le aparezca disponible la segunda sucursal, el segundo consultorio, el de Capital, no el de La Plata, que es en el que presto servicios regularmente. Y admite recurrencia porque yo quiero crearla una sola vez y que quede para todos los viernes, porque yo todos los viernes conseguí para atender en un consultorio de Capital. Y en el caso de la suplencia, lo que significa, por ejemplo, imagínate un centro de estética que tenga varios profesionales, que tenga dos sucursales y que el centro de estética necesite que un profesional vaya a cubrir una ausencia de otro profesional en la segunda sucursal, pero solo por un día puntual, no todas las semanas, por ejemplo. Entonces va a crear una novedad de rotación o suplencia, no le va a poner recurrencia, no va a poner que se repita, pero entonces va a lograr que ese profesional en determinado día, en una semana puntual, pueda atender en esa otra sucursal y no en la que presta servicios regularmente. Estas novedades especiales
al igual que las que habilitan días de servicios, solo pueden hacerse a nivel profesional, no a nivel sucursal. Es decir, que no pueden incluir a todos los profesionales juntos. Y bueno, salvo del primer tipo de novedades que vimos, que es aquel que habilita días de servicios, ya sea servicios de fecha variable o servicios por cupos, como yo todavía no creé ningún servicio de fecha variable ni ningún servicio por cupos, solamente tengo creada mi consulta presencial, que es un tipo de servicio regular que ofrezco regularmente. Estos ejemplos los voy a crear en los siguientes mini capítulos cuando cree un servicio de fecha variable y cuando cree un servicio por cupos. Así que ahora vamos a crear algunos ejemplos del segundo tipo de bloqueo, que es el que bloquea literalmente tu agenda.